Hoy hablaremos sobre los efectos biológicos de la radiación ionizante, a cargo de los alumnos López Q. Gustavo Dair y Eder Fernando Pedrero Rodríguez. Desde el descubrimiento de los rayos X en 1895 por Wilhelm Conrad, los usos médicos y estudios de la radiación ionizante han ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente son muchas sus aplicaciones en el diagnóstico de enfermedades y en el tratamiento de tumores, pero al mismo tiempo pueden producir efectos dañinos sobre la estructura biológica del ser humano, causando daños y alteraciones a la estructura de la materia. ¿Qué es una radiación ionizante? La radiación ionizante es un tipo de energía que libera los átomos de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas alfa, beta o neutrones. Asimismo, las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones de mayor energía, o sea, de menor longitud de onda dentro del espectro electromagnético, teniendo la energía suficiente para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionización. Si queremos comprender qué son las radiaciones ionizantes, tenemos que adentrarnos en la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos: el átomo. El átomo está conformado por un núcleo compuesto a su vez por protones, neutrones y por una corteza que los rodea, en la cual se encuentran los electrones. Las partículas subatómicas que componen el átomo no pueden existir aisladamente, salvo en condiciones muy especiales. Aplicaciones de la radiación ionizante: medicina, industria, agroalimentación, medio ambiente, producción de energía, conservación del patrimonio. Mecanismo de acción biológica de las radiaciones ionizantes. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes en los organismos vivos dependen del grado de daño sobre el DNA. Se pueden producir por dos tipos de acción. La acción directa. Esta tiene lugar cuando un fotón interactúa con una molécula biológica a la que cede energía, ADN, ARN, enzimas, etc. En estas condiciones, las moléculas resultan ionizantes o excitadas, conduciendo ambos casos a través de procesos de radiólisis a la alteración de las moléculas impactadas. La acción indirecta de la radiación implica la absorción de la energía disipada en medios intracelulares, principalmente agua. La absorción de la energía de la radiación puede dar lugar a la formación de radicales libres, que son átomos o moléculas que contienen un electrón de un orbital externo desapareado. Los radicales libres presentan una alta reactividad química por la tendencia del electrón libre a unirse a otro electrón de un átomo de una molécula próxima. Exposición a la radiación ionizante. La exposición de las personas a la radiación ionizante puede producirse en distintas circunstancias: en el hogar o en un lugar público, exposición pública; en un lugar de trabajo, exposición ocupacional; o en un establecimiento de salud, exposición médica. Además, esta exposición puede ocurrir por vía interna o externa. La exposición interna se produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra de algún otro modo en el torrente circulatorio. La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del organismo, ya sea espontáneamente o gracias a un tratamiento. En cuanto a la exposición externa, se puede producir cuando el material radiactivo presente en el aire, en forma de polvo, líquido o aerosol, se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radiactivo se puede eliminar del cuerpo simplemente lavándose. Efectos sobre el ADN. La acción directa de las radiaciones ionizantes sobre la materia viva comprende las ionizaciones y excitaciones que las partículas ionizantes provocan directamente sobre los blancos o estructuras vitales de la célula. Una macromolécula ionizada modificará su actividad química, perdiendo o alterando su funcionalidad específica. Lógicamente, la gravedad del daño producido dependerá de la relevancia biológica de la célula afectada. Además de la molécula de ADN, otros componentes celulares pueden ser dañados con importantes consecuencias para la célula. Las ionizaciones pueden producir cambios en los lípidos de la materia celular, alterando su permeabilidad. Asimismo, la radiación puede desregular la actividad enzimática y desnaturalizar proteínas por cambio en su estructura.
Las dosis altas de radiación llegan a causar la muerte celular inmediata por fallo mitocondrial al desorganizarse las cretas mitocondriales y la cadena de fosforilación oxidativa. Las principales lesiones producidas en el genoma por la radiación ionizante son pérdida o cambio de bases. Se produce principalmente por una hidroxilación de la timina, formándose dímeros de esta base nitrogenada. Al alterarse la secuencia de las bases, se modifica la información genética, pudiendo dar lugar a una mutación. Ruptura simple. Consiste en la ruptura de una de las cadenas de la doble hélice del ADN. Ruptura doble. Consiste en la ruptura de las dos cadenas del ADN. Los daños a las moléculas del ADN pueden, si no son reparados, dar lugar a efectos celulares como aberraciones cromosomáticas, necrosis, apoptosis o iniciación de cáncer. De acuerdo a la probabilidad de aparición de los efectos de las radiaciones ionizantes, se clasifican en estocásticos y determinísticos. La principal diferencia entre ellos es si tienen o no una dosis umbral. La dosis umbral es la dosis de radiación a partir de la cual se producen los efectos biológicos. Los efectos estocásticos ocurre daño supletal al ADN, es decir, no hay muerte celular, no tienen dosis umbral, el daño puede ocurrir con cualquier cantidad de radiación que reciba el tejido. La probabilidad del daño aumenta con la dosis de radiación, pero la gravedad es independiente. En los efectos determinísticos, también llamados reacciones tisulares, hay muerte celular. Estos efectos sí poseen dosis umbral, es decir, ocurre cuando la dosis excede la cantidad de radiación límite para el tejido u órgano expuesto. Con frecuencia los pacientes manifiestan quemaduras, la osteoradionecrosis y las cataratas en radiología. Siempre deben justificarse la radiación utilizada en estos pacientes para disminuir la probabilidad de aparición de efectos estocásticos. Conclusión: como muchos otros agentes físicos, químicos o biológicos, las radiaciones ionizantes son capaces de producir daños orgánicos. Esto es en virtud que la radiación interactúa con los átomos de la materia viva, provocando en ellos principalmente el fenómeno de ionización, dependiendo del tipo de radiación a la que se está expuesto, así como el tiempo y el tejido afectado. Luego de esto, da lugar a cambios importantes en las células, tejidos, órganos y en el individuo en su totalidad. Una correcta aplicación de los principios de las protecciones radiológicas garantiza una adecuada protección tanto para el personal ocupacionalmente expuesto, del público y del paciente.